Buenos días, iglesia. Buenos días. Proverbios 30 del 11 al 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Señor, gracias por tu palabra. Ya tu palabra es poderosa, Señor. Habla de esta generación, habla de todas las generaciones, Señor, que se han alejado de tu bendita ley, de tus benditos decretos, Señor. Y esas son parte de las consecuencias, Señor. Permíteme hoy predicar un sermón, Señor, por medio del Espíritu, como decía la canción, Señor, que el Espíritu Santo exalta a Cristo con poder, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el sermón se llama Hay generación, así. Hay generación. Hermanos, el libro de Proverbios, si usted mira, nos podría en los primeros 4 versículos dar de qué se trata el libro de Proverbios, o a qué se refiere básicamente, cuál es el objetivo. Arranca, dice Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Eso sería como lo primero, fue escrito por Salomón. Podríamos ver que como segunda medida nos muestra que para dar conocimiento y sabiduría, para adquirir piedad, la piedad con Dios, instrucción, disciplina moral, entender consejos prudentes y sabios. Una tercera cosa que nos muestra en esos primeros versículos es que es para dar instrucción y sabiduría, la cual debe demostrarse con la conducta de vida, la justicia que debe morar en los creyentes verdaderos y el juicio para obedecer sus estatutos y sus ordenanzas, la equidad con el prójimo. Y también es para a los simples, es decir, al pueblo de Dios, dar sagacidad para descubrir lo bueno, principios justos basados en la ley de Dios y criterios correctos para distinguir entre la virtud y el vicio. Al joven le da conocimiento y discreción para no cometer yerros por ignorancia o por obstinación. Hermanos, cuando usted ve otros proverbios, en general, proverbios chinos, proverbios de muchas otras naciones, uno ve el egoísmo, la astucia, el orgullo, la injusticia y las animosidades. Pero cuando vemos los proverbios de la Biblia, vemos la piedad, la caridad, la justicia, la benevolencia y la prudencia verdadera. Es una pureza universal que muestra que este libro es palabra de Dios, hermanos. John Gill dice, con respecto al capítulo 30, que estamos parados, ahí dice que el que lo escribió fue Agur. Uno dice, bueno, pero los proverbios son de Salomón, ¿no? ¿Quién fue este Agur? Es una cuestión de duda. Algunos de los escritores judíos y cristianos lo consideran el propio Salomón, que se hace llamar Agur, recolector, el que llama o el predicador, como sale en su libro de Eclesiastés. Agur habla de él mismo como necesitado de justicia y habiendo hecho muy neciamente, dice Matthew Henry. Entonces parece que es Salomón, aunque no estamos completamente seguros. Parece que fue Salomón porque cuando arranca Proverbios dice que son de Salomón. George Lawson, el de comentario a los Proverbios, con respecto a estas citas, a estas 4 citas, muchos de los dichos de Agur se recuerdan mejor que muchas otras cosas gracias a su forma de clasificar sus observaciones en grupos de cierto número. En este versículo empieza a hablar de 4 grupos de hombres que merecen una mención especial por su maldad extrema. Dice Matthew Henry con respecto también a estos 4, en toda época hay monstruos de ingratitud que tratan mal a sus padres. Muchos se convencen de que son personas santas, pero sus corazones están llenos de pecado y practican maldad secreta. Hay otros cuyo altivo orgullo es manifiesto, y también ha habido monstruos crueles en toda época que persiguen al pueblo de Dios. Hermanos, hoy vamos a ver 4 capítulos. 4. Primer capítulo, maldicen a sus padres. Segundo capítulo,
limpios en su propia opinión. Esa generación, hay generación que maldice a sus padres, hay generación limpia en su propia opinión. Tercer capítulo, hay generación con ojos altivos, ojos altivos. Y cuarto capítulo, hay generación que devora al pueblo de Dios, hermanos. Primer capítulo, hermanos. Primer capítulo, maldicen a sus padres. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación, hermanos, que no honra a sus padres, no los bendice, al contrario, los maldice, desprecia, deshonra, incluyendo en la iglesia visible. Vamos a ver qué dice George Lawson en el comentario a los Proverbios. La desgracia de la naturaleza humana es que alguna vez se halle algún individuo capaz de cometer este pecado. O sea, es como que hay generación que bendice a su padre, maldice a su padre y a su madre no bendice. Es como que no es normal que eso suceda, no debería ser normal. Maldecir al hombre, o sea, primero dice que maldecir al padre, al instrumento con que Dios le dio la existencia. Esto solo es menos grave que maldecir al autor de la vida. El profeta Isaías pronuncia un ay contra el que contiende con su hacedor en Isaías 45:9. Y a continuación procede a pronunciar otro ay contra aquel que diga al padre, ¿por qué me engendras? O a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Isaías 45:10. Pero aquí, en los proverbios, hay toda una generación de hombres a quienes se puede acusar de esta atrocidad. Y por tanto, hallamos una ley en los escritos de Moisés que establece el castigo que le corresponde. Malditos. Vamos a leer algunas de esas. Y es el mismo que había de infligirse a los que blasfemaron contra Dios. Aunque los hombres no empleen abiertamente sus lenguas para maldecir a sus padres, sin embargo, hemos de encasillarlos en la misma categoría de esta generación maldita si no bendice a sus madres. Las madres merecen tanta honra como los padres, y descuidar el deber que tenemos para con nuestros padres es un delito y supone una ofensa contra ellos. Pero quizás diga, mi madre no merece que la bendiga. ¿Acaso no es tu madre? Entonces merece toda tu buena voluntad, ternura y oraciones. Y si no puedes alabarla, tampoco tienes derecho a decir nada en su contra. Ya sabemos que si hay que predicarles, ¿no es cierto? Y si hay que exhortarles el pecado, hay que exhortarles el pecado. Eso es otra cosa, hermanos. Ya vamos a ver. Hermanos, los capítulos, son 4 capítulos, cada capítulo lo dividí en la primera parte, hablando lo que dice algunos comentaristas bíblicos. Voy a hablar de la generación de hoy y de la iglesia. ¿Y cómo es la iglesia? En cada capítulo voy a hacer esa diferenciación o esos énfasis. La generación de Dios, hermanos, no entienden al mandato de Dios. Por eso hay hijos desobedientes a los padres y sin afecto natural. En la ley moral de Dios, el Señor manda a honrar a padres y a bendecirlos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermano, es un mandamiento de Dios. Es un mandato, el 5.º mandamiento, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre. Está en la misma categoría de no robar, no matar, no ser idólatra. Cuando envejecen nuestros padres, debemos honrarlos aún más, hermanos. Si es que tememos a Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Sin embargo, hermanos, esta generación no ha atendido este mandato. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos? Mejor dicho, ¿cómo se manifiesta eso, hermanos? Hijos rebeldes, hijos amadores de sí mismos, hijos desobedientes a los padres, hijos sin afecto natural. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice la Biblia, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Un afecto natural es que yo ame a mi papá. Un afecto natural es que yo como madre, padre, ame a mis hijos. Cuando no pasa eso, uno es peor que una bestia, hermanos. Porque ni siquiera lo natural lo hago, hermanos. El mundo hace lo natural. El mundo puede hacer lo natural. Imagínense que la Biblia nos dice que en los posteriores días vendrán personas que ni siquiera tendrán un afecto natural.
Hermanos, a los padres y los ancianos, el mundo hoy los irrespeta, los deshonra. Y hermano, y no, a ver, una cosa, porque eso tampoco es honrar a los padres. Cuando tenemos en las familias, no sé, en esas paisas, en las familias santanderianas, que son las matronas, que todo el mundo le rinde honor, eso no es honra a los padres. Olvídense que eso es honra a los padres. Eso va en contra del modelo bíblico. Eso es otra cosa, no confundamos. Hoy a los padres ancianos se les irrespeta, se les deshonra, porque son estorbo y carga. No producen, no sirven. ¿Por qué las pensiones hoy son tan abajo? No sirven. Una mujer a los 57 años ya no puede producir. Un hombre a los 62 años ya no puede producir. Muchos aquí me dirán, no, pero las pensiones son lo mejor que se han inventado. Son lo peor que se han inventado. Sí, algunos acá las disfrutarán, disfrútenlas. Pero eso hace parte de todo lo que va, de este mundo quebrado, que lo van a quebrar, hermanos. ¿Hasta qué edad trabajó Moisés, Abraham? Dice que murieron y sus ojos eran vigorosos. Hasta los últimos años de su vida estuvieron produciendo, hermanos. ¿Por qué? Entonces, por eso, hermanos, los mandan a los ancianatos, cuando no hay hijos que se encarguen de sus padres. Yo sé que llegan a cierta edad en las cuales ya no pueden hacer ciertas cosas. Eso es diferente. Pero un hombre a los 62 años está bien, vigoroso, hermanos. Por eso hoy los matan, la eutanasia. El derecho dizque a morir dignamente. Hágame el favor. Hermanos, pero eso es consecuencia de que los padres no hicieron el trabajo con los hijos y por consecuencia los hijos son lo que son, desobedientes a sus padres, pequeños dioses amadores de sí mismos que hacen lo que quieren, Influencia la psicología, la educación secular, el Estado, hermano. Los hijos son del Estado, ¿no es cierto? Los hijos son del Estado. Por eso, con ese concepto, con esa influencia o con esa excusa, dicen que hay educación gratis o quieren dar educación gratis como derecho, pero lo que quieren es un adoctrinamiento en las familias, porque son de ellos los hijos, y ellos los quieren educar como ellos quieren, para que después les sirvan a su Dios de Estado. Es igual a todo régimen comunista y fascista, es lo mismo, hermano. En tiempos de Hitler era igual, los hijos eran del Estado, del régimen nazi. Pero también en los regímenes comunistas, igual, hermano. Los hijos son del Estado. Es igual hoy estamos en esos regímenes. Lo que pasa es que con ciertas, entre comillas, libertades. Hermano, esto no es más que un ataque a la familia, un aborrecimiento de los valores cristianos y al Dios de la Biblia. Y la iglesia, hermanos, y la iglesia. La realidad de la iglesia visible no es muy diferente al mundo, de la visible, ¿no? La iglesia visible también está influenciada por la psicología, por el mundo, está impregnada. ¿Quién educa a los hijos en la iglesia? El Estado, por un lado, el colegio, la televisión y en el mejor de los casos, la iglesia infantil o los abuelos. En el mejor de los casos. No por sus padres, que son los responsables de educar a sus hijos. Por eso, cuando estos niños crecen, no los honran y son la vergüenza de su madre, como dice la Biblia, como dice Proverbios. No los corrigen bíblicamente. No usan la vara de la disciplina, ya sea por temor, porque les parece muy duro, o porque tienen el mismo corazón de esa generación. Son alcahuetas. La consecuencia son niños desobedientes a sus padres, amadores de sí mismos, e iguales o peores que en el mundo, o que los del mundo, siguiendo su corriente, hermanos. Pero Dios mandó a los padres que criaran a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, Efesios 6:4. Mandó a instruirlos en su camino. Niños, escuchen que cuando sus padres los disciplinan es porque los aman, no porque los odian. Mandó a instruirlos en su camino para que no se apartaran de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entendamos que es un propósito de Dios, hermano santo. No hay que alcahuetear a los niños. Pero la iglesia, y me temo que muchas personas, inclusive acá en la iglesia, no han atendido este llamado. La iglesia de hoy no confía en los métodos de Dios,
Creen más a los sabios y entendidos de este mundo, a la psicología. Déjelo, pobrecito, entiéndalo. Por eso sus hijos son una vergüenza cuando crecen y no los honran. Por eso podemos empezar a ver a niños mandándole la mano a la mamá o al papá. Son la vergüenza de su madre. Usemos, hermanos, la vara de la disciplina. Usemos los métodos de Dios para que nuestros hijos no sean nuestra vergüenza. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermanos, cuando los papás quieren corregir a sus hijos para que no cojan mañas, para que no hagan lo malo, hermanos, están librando no solo su alma del Señor, sino que después esos mismos niños no sean la vergüenza de ellos, un testimonio errado de lo que es el cristianismo. No rehusemos hacerlo, no morirán por eso, hermanos. Libremos su alma del infierno. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, no va a morir. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Cuando se disciplina a los hijos es porque se aman, hermanos. Es más fácil dejarlo hacer lo que quieran. Es menos estrés. Es menos estrés, hermano. Pero el Señor nos manda a morir. 10 veces hay que disciplinarlos porque hacen lo mismo. En una hora, hermano, hay que hacerlo. ¿Qué hacemos? Hasta que aprendan. Hermanos, los niños, los jóvenes, los niños sobre todo, necesitan ser corregidos porque vienen con la maldad de fábrica, hermano, desde que nacen. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es importante, hermanos, que atendamos, no creamos a la psicología. Aquí todos hemos tenido esa influencia, hermanos, tal vez unos más que otros. No seamos cómplices de la perdición de nuestros niños, de nuestros hijos. Amémoslos, corrijámonos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mire lo que dice la Biblia. Usted me va a decir, no, es que yo lo amo tanto. Las abuelas van a decir, lo quieren. Abuelo, ustedes no están amando cuando hacen eso. Lo están amando con un amor carnal, no con un amor bíblico, con un amor animal, con un amor que no viene de Dios. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿A qué hay que darle varita al niño? No sé, hermanos. Cuando usted lo vea rebelde, no cuando esté llorando por comida, cuando esté llorando porque se hizo sus necesidades. Yo sé que por esas cosas no hay que disciplinarlos. Pero hermano, usted como padre ya empieza a identificar cuando su hijo o su hija es rebelde. Y ya hay que empezar a, como dice la Biblia, el que lo ama desde temprano lo corrige. No sea, padres, que venga sobre nosotros el juicio de Dios como al sacerdote Elí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Eso está en 1 Samuel. Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces, uno, padre, siendo cristiano, que ya conoce, no estorba a su hijo, mira, va a ser desechado del sacerdocio. Va a ser desechado. Mire, y aquí está hablando de hijos mayores también, ¿no? Los hijos de Elí habían blasfemado a Dios, no honraban a Dios. Amaban el mundo, eran idólatras. Había que estorbarlos. No es decir, ay, déjelos. Pues allá ellos, ya son grandes. No, mientras estén en nuestra casa, debe hacerse lo que dice el Señor y se debe respetar la ley de Dios. Bueno, ¿y usted cómo es como hijo? Estamos viendo, estoy haciendo aquí padre, madre, padres, hijos. O sea, estoy hablando de la consecuencia de educar a los hijos. ¿Y usted cómo es como hijo? ¿Cómo somos como hijos? ¿Cómo somos? ¿Honramos a nuestros padres? ¿Cómo estamos educando a los hijos? ¿Cómo está educando a sus hijos? ¿Ha maldecido a sus padres? Y ojo que maldecirlos no es simplemente maldecirlos es no honrar, también es maldecir. Y no bendice a su madre. Honremos a nuestros padres, no seamos como los hijos del mundo.
Los fariseos en tiempos de Cristo, por guardar sus tradiciones, violaban la ley de Dios y no ayudaban a sus padres, no hacían de más por ellos, ¿recuerdan? Por avaros, codiciosos y sin afecto natural. Dice allí, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y resalte acá. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Cumplen con alguna cosita, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Demos de más por nuestros padres, cuidémoslos, atendámoslos, tengámosles paciencia, hermanos. Llegan a cierta edad y trabajan nuestra paciencia, ya no piensan igual de rápido, ya no hacen las mismas cosas. Mire, hermanos, pero sobre todo, prediquémosles el evangelio si no son salvos, para que sean librados de la ira de Dios. Enseñémosles a obedecer a Dios, hermanos. Mire, puede que usted no lo maldiga, pero si usted no hace lo bueno, no está bendiciendo a su madre, no está bendiciendo a su padre, es igual de maldito. Si no, para Dios es maldición, somos malditos. Malditos los que no atiendan a este mandamiento. Maldito el que deshonrara a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Malditos los que maldicen a sus padres, merecen morir, dice Éxodo. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. O a su padre o a su madre, a su padre o a su madre, maldijo, su sangre será sobre él. Maldiciones terribles vendrán sobre ellos. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y le devoren los hijos del águila. Por supuesto que aquí se refiere a enseñanzas de la madre conforme a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Espero que eso quede claro, hermanos. Es conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios. Porque si mi madre, mi papá, si me dan un consejo que no va conforme a las escrituras, pues hermanos, yo no puedo atenderlo, lógicamente. Estamos hablando sobre todo de madres y padres cristianos que guían a sus hijos en los caminos del Señor, que les enseñan a obedecer los mandamientos y desechan eso. Son malditos, hermanos. Eso nos dice la Biblia. Y esa es la generación de hoy. Y esos son los que cuando crecen maldicen a su padre y a su madre no bendicen. O lo aman con un amor como el amor del mundo y no como un amor bíblico. Segundo capítulo, limpios en su propia opinión. Justicia propia. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación, hermanos, que se cree limpia, pero está llena de inmundicia, podredumbre, maldad y mentira, engaño. Hermanos, pero así mismo son los creyentes en la iglesia visible. George Lawson. Ningún hombre, escúcheme bien, es verdaderamente puro hasta que se lava de su inmundicia, puesto que todos los hombres por naturaleza están contaminados con el pecado y esto los hace abominables. Nada en la tierra puede compararse al pecado en vileza y ninguna criatura terrenal es tan abominable y corrompida como el hombre que bebe como agua la iniquidad. No podemos lavarnos de nuestra inmundicia más que por la sangre y el Espíritu de Cristo. La sangre de Cristo es la fuente que Dios abrió para limpiar el pecado y la impureza. Y el Espíritu de Cristo la aplica a nuestras almas y purifica nuestros corazones por la fe en ella. Pero hay muchos, o sea, es la única forma de ser limpio de la inmundicia. Pero hay muchos que están separados de Cristo y con todo se tienen por limpios. Jamás vieron su contaminación porque no conocen la ley de Dios ni se conocen a sí mismos. Y se han pasado soda y mucho jabón, dice Jeremías 2:22. Y se engañan creyendo que sí, así pueden lavar su propia inmundicia. Están equivocados en cuanto a la forma de aprovechar a Cristo para lavar sus almas, o se convencen con razones falsas de que están limpios por su gracia. Si hay generación que se cree limpia. ¿Ves algún hombre que se tenga por limpio a pesar de que aún sea impuro a los ojos de Dios? Más esperanza hay para el publicano o para la ramera que para él. Esto le pasaba a los fariseos. Él dice a Cristo, apártate de mí, Señor, pues no soy hombre pecador. Lucas 5:8. Como el Leviatán
está cubierto de unas escamas que lo hacen impenetrable aún para las saetas más puntiagudas. Job 41:15. Ningún pecador comete peor, esto lo sigue diciendo Josh Lawson, ningún pecador comete peores faltas que los que hacen todo lo que les parece bien. Y nadie está más lejos de la rectitud que los que son rectos a sus propios ojos. O sea, rectos pero que no han sido limpiados. Son humo en la nariz de Dios, fuego que arde todo el día. Isaías 65:5. Fuego que arde todo el día, están bajo la ira de Dios, se están quemando. Los mayores enemigos de Cristo mientras Él estuvo en la tierra fueron este tipo de hombres, hermanos. Él contó algunas parábolas y pronunció muchos ayes terribles contra ellos. John Gill, por ejemplo, dice acá, un pedazo. Hubo algunos en la época de Aguro, de Salomón, ya sea que entendamos que es Aguro Salomón, y tales fueron los escribas y fariseos en la época de Cristo. Hubo una generación de ellos, y hay del mismo tipo en nuestros días. John Gill dice, los papistas, los perfeccionistas externos, y todos los que tengan justicia propia. La generación de hoy, hermanos, vamos a ver la generación de hoy. Creen en la bondad de sus obras, para su propia gloria y no para Dios. Son inmundos delante del Señor. Una cita que conocemos mucho. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice el verso 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. En poder, o sea, si bien todos nosotros somos como suciedad, o sea, somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Muchos creen que no están sucios y que sus justicias son buenas delante de Dios. La justicia propia, hermanos. El mundo, hermanos, el mundo, creen que hacen el bien. Usted le pregunta al mundo, ¿creen que hacen el bien? Ellos ayudan al prójimo. Ellos no le hacen daño a nadie. Usted los va a escuchar cada vez que les predica, que no le hacen daño a nadie. Ellos creen que son buenas personas a sus ojos. Exaltan la moralidad, la generosidad, las buenas obras, el amor, la misericordia, la paz, y confían en su propia justicia. No nos distraigamos, hermanos, por favor. No nos distraigamos, ¿sí? Les pido, por favor, que me distraigo yo también aquí predicando. Creen que hacen el bien, hermanos. Hermanos. Mire, hermanos, el mundo de hoy no tiene problema con el moralismo. Escúcheme bien. Ellos no tienen problema con los dos buenos. No tienen problema. Pero sí tienen problema con la santidad bíblica y la piedad cristiana. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El hombre no regenerado exalta a aquel que ayuda al prójimo, aquel que da su dinero a los pobres, entre comillas, porque no se están despojando, dan de lo que les sobra. Pero el mundo alaba eso. El mundo alaba a aquellos que son moralistas, aquellos que exaltan el amor, la misericordia y la paz. El mundo exalta a este tipo de personas. El mundo no tiene problema con ese tipo de personas. Y cuando digo misericordia, paz y amor, me refiero a un falso amor, una falsa misericordia y una falsa paz. El mundo no tiene problema con eso, hermanos. Hermanos, pero el mundo cree que esas personas están limpias a sus propios ojos. Muere la Madre Teresa de Calcuta y todo el mundo la exalta al cielo, la manda para el cielo, porque hizo muchas de estas cosas. Hermanos, pero ¿sabe dónde está la Madre Teresa de Calcuta? Está en el infierno, hermanos. Y aquí, si escucha un pastor por allá de la prosperidad, un pastor, eso se le... ¿Cómo esa señora en Casarroca no la ponían de ejemplo muchas veces? A Gandhi, a todos estos don buenos a ojos de Dios, del mundo, perdón. Hermanos, hay generación sin Cristo, hermanos. Esta generación no es buena ni justa y está llena de maldad. Romanos 3, del 10 al 18.
Si quiere búsquelo, sé que igual se lo saben de memoria probablemente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, Romanos 3 del 10 al 18 es la condición de toda persona que no ha ido a Cristo. No es de una persona que ha ido a Cristo. Eso debe quedar claro, iglesia. Porque hay unos que se han sido limpiados de su inmundicia. ¿Quiénes? El pueblo de Dios. O sea, no, su boca no puede estar llena de maldición y de amargura. Sus pies no se pueden apresurar para derramar sangre. Quebranto y desventura no puede haber en sus caminos. Y sí conocieron camino de paz. Y sí hay temor de Dios delante de sus ojos. Para que quede claro, porque creo que eso no se ha entendido en la reforma hoy. No hay depravación para el cristiano genuino nacido de nuevo. Hay corrupción remanente, sí. Hay piedras, hay, ¿cómo se llama esto? Espinos, hermanos. Pero hay unos que están en delitos y pecados, y ojalá no seamos nosotros de ellos, que creen que están limpios de sus inmundicias. Y a esos son los que el Señor está hablando acá. Hermanos, esta generación nada la puede lavar de su pecado, maldad e inmundicia. Váyase a Job 9 del 30 al 35. Dios es 3 veces santo, hermanos, está separado de Él. Todo aquel que está sin Cristo, su vara de la ira está sobre esa persona, a menos que alguien se ponga entre los dos, entre Dios y el hombre. Job 9 del 30 al 35, hermanos. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay mire, aquí está la clave, hermanos. No hay entre nosotros árbitro, subráyela, que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. El árbitro es Cristo, aquel que se pone entre los dos, hermanos. Es la única manera de ser limpio de las inmundicias. Pero el hombre quiere estar limpio de sus inmundicias sin aquel que lo puede limpiar de sus inmundicias. Hermanos, la iglesia se cree limpia. Vamos a ver Lucas 18, del 9 al 14. El publicano y el fariseo. Se cree limpia en su propia opinión. La iglesia de hoy confía en sí misma, pero es inmunda a los ojos del Señor. Lucas 18, del 9 al 14. Al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, mire, mostrando sus buenas obras. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Miren, hermanos, todo aquel que vaya así como el publicano, hermanos, es recibido. Por eso el Señor les decía que las prostitutas o las rameras y los publicanos iban delante de los fariseos al reino de los cielos. No importa los pecados, hermanos, no importa.
mientras nos humillemos. Eso es lo que el Señor ama. Claro, el que se humilla verdaderamente, el Señor lo lava con su sangre, lo limpia con su preciosa sangre. Y Él se empieza también a purificarse a sí mismo, así como Él es puro, dice la palabra. Miren, la iglesia de hoy, este es un fariseo que era supuestamente de la iglesia, o supuestamente del pueblo de Dios, y otro era un publicano, hermanos. Pero la iglesia de hoy tiene más afinidad con el moralismo del mundo que con la santidad bíblica. Tiene más afinidad con el impío y mundano que con el cristiano fiel y celoso. Salen a marchar con los primeros, usted los ve, contra el aborto, la comunidad LGBTI, cuando se atenten los valores de la familia, son ecuménicos. Salen a marchar con los primeros, pero se apartan de los segundos, hermanos. Y cuando digo marchar, pues, se unen, hablan, se sientan a la mesa, no tienen problema. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hoy en la iglesia se predica eso, moralismo, buenas obras, dejar pecados escandalosos únicamente. O sea, simplemente, si usted estaba en las drogas, bueno, deje las drogas. Eso es lo único que da evidencia de la salvación. Si usted era alcohólico, ya no es alcohólico. Y yo sé que todos esos pecados un cristiano los deja, por supuesto, hermanos. Pero no apuntan al corazón. Eso se lo dice su abuelita camandulera. Le dice al sobrino que deje las drogas. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? La iglesia de hoy es así, hermanos. Por eso tiene afinidad con ellos. El cristiano verdadero, la religión cristiana, es la religión del corazón, hermanos. Es una religión que aborrece las inmundicias. Se quiere seguir limpiando de todo ese remanente de pecado que aún queda. Son cual fariseo la iglesia de hoy. No predican el evangelio vivo de Cristo, el de la pureza de vida, el de morir. Es que eso es fácil, hermanos. Eso se lo va a aplaudir todo moralista. Se lo aplaude el mundo. No hay contradicción con el mundo allí. No predican el morir, el celo verdadero del Señor, el aborrecer el mundo. Ay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Isaías 1, del 4 al 7, nos muestra cómo Isaías, o el Señor por medio de Isaías, reprendió al pueblo de Dios, diciéndole que era gente pecadora, un pueblo lleno de maldad, una generación maligna y que estaban podridos de la cabeza a los pies, hermanos. Isaías 1, del 4 al 7. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Le está hablando a un pueblo, y mire cómo le hablan. No le diga perro mudo. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Hágame el favor, hermanos. Hágame el favor, estas palabras. Entonces no nos ofendamos cuando la palabra de Dios ofende. Porque entonces usted es como ellos. Está ofendido por la palabra de Dios, es uno de ellos. Cuando hay que decirle a las personas lo que haya que decirles, se les dice, hermanos. El Señor nos dio este ejemplo. Isaías habló de esa manera. Dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Está envanecida la iglesia, estás envanecida, iglesia. No puedes ver tu inmundicia, nada puede quitar tu inmundicia. Aunque te laves con lejía y jabón, la mancha de tu pecado no se borrará. Aunque te laves, dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía es como un jabón, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y mire, y sigue diciendo en el verso 23, Jeremías 2:23, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Es como estos, se quieren limpios en su propia opinión. ¿Cómo puedes decir nunca anduve tras los Baales?
Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Mire, el mundo se entiende bien. Por eso personas del mundo, escúcheme bien lo que le voy a decir, usted ya lo sabe. Del mundo decían, oh, pero esa persona cómo era de correcta. Era correcta, de los que se fueron. Personas del mundo alaban a muchos de los que se fueron, porque eran unos moralistas, porque para el mundo no tiene problema esas personas. Gente divinamente. Hermanos, a esta generación eclesiástica, a esta iglesia de hoy, cree estar bien ante Dios, pero él la desprecia, es desventurada, lo hemos repetido 1000 veces, pobre, ciega y desnuda, debe purificarse con fuego, vestirse de las blancas ropas del Rey de Reyes, debe ver su inmundicia, debe ir a que sea lavada en la sangre del Cordero verdaderamente. Por tanto, yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado en fuego, debe ser purificada en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para revestirse del manto de Cristo, y que no se descubra la vergüenza de su desnudez, la inmundicia. Debe ver, unge tus ojos con colirio para que veas. Iglesia, y nosotros estamos denunciando allá, y qué tal que nosotros estemos pensando que somos limpios y no nos hayamos limpiado de nuestras inmundicias. ¿Usted se cree limpio por su moralismo y sus cambios externos? ¿Usted con Cristo verdaderamente está crucificado? ¿Crucificado al mundo y a sus deseos? ¿Ha nacido de agua y del Espíritu? El agua limpia, el Espíritu sella. El agua limpia del pecado. ¿Ha sido limpio por la sangre de Cristo? ¿Su conciencia ha sido limpiada de obras muertas? Las obras muertas, hermanos. El dejar ciertas cosas, creemos que eso es el Evangelio, hermanos. El Evangelio está acá, hermanos. Acá está, hermanos, el Evangelio. Mirando a Cristo, hermanos, mirando al Señor. Es la única manera, hermanos, de que ese corazón se cambie, hermanos. De que Él lave nuestros pecados. Tercero, hermano, ojos altivos. Orgullo, soberbia y desprecio por el menor o por el más débil. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación soberbia, altiva, orgullosa, que exalta y desprecia la sencillez. Lo importante, la iglesia copia ese mismo modelo. George Lawson. Hay una generación de hombres que están henchidos de orgullo y vanidad, y sin embargo se visten de humildad. Estos son un gran número dentro de la generación que acabamos de mencionar, los que vimos ahorita. Los que son limpios también van relacionados. Pero Dios conoce sus corazones y es habitual que los frutos de su orgullo los descubran ante los hombres. Sin embargo, hay algunas personas que parecen sentirse orgullosas de su soberbia. No esconden su transgresión, sino que como Sodoma publican su pecado. Y la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Isaías 3:9. Agur se sorprendería de que los hijos de Adán, que no son más que gusanos, se dieran tantos aires de arrogancia y se comportaran con tanta insolencia. Del mismo modo, Salomón habla de esta raza de hombres diciendo que es una generación que Dios aborrece. Proverbios 6:17. Los profetas en sus predicciones contra Moab y Ezequiel, en sus profecías contra Tiro y Egipto, nos pintan una imagen impactante de sus actitudes y nos hacen una descripción terrible de la venganza que el Señor ejecutará contra estos insolentes que desprecian a Dios y a los demás hombres. Porque el Señor salvará al pueblo afligido y humilde, pero humillará al de ojos altivos. Hermanos, la generación de hoy, orgullosa, soberbia, corren por las cosas que le alimenten esto, son de ojos altivos. Busca y corre. Hermano, ¿por qué corre? ¿Qué busca y por qué corre la generación de hoy? Fama, reconocimiento,
vanagloria, éxito, desarrollo profesional, éxito laboral, vanidades, el culto al yo, el culto al cuerpo. El mundo exalta este tipo de modelos, hermano. Por eso es reinado de belleza. Por eso los niños, sus ídolos, ¿quiénes son? Este tipo de personas, los futbolistas, los grandes empresarios, los políticos, todos esos son sus modelos. Los famosos. El mundo exalta estos modelos, promueve seguir estos ídolos, pero desprecian a los que no encajan y no corren tras eso. Proverbios 19:4 dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Dicen exaltar el mundo. Estos mismos del capítulo 2, hermano, pueden estar también acá, son muy relacionados. Dicen exaltar la humildad, porque son moralistas, pero es mentira. Es una sociedad hipócrita, soberbia y altiva. La altivez y el orgullo humano son pecado ante Dios. Dice Proverbios: altivez de ojos y el orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado, hermano. Son pecado. Hermanos, la altivez, el orgullo, es una de las 6 cosas que el Señor aborrece en Proverbios 6. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y está de primera: los ojos altivos. Y allá otra lista: lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre, etc. ¿Y cómo es la iglesia, hermanos? ¿Cómo es la iglesia? Igual. Veamos. Vamos a Mateo 23, del 5 al 12. Corren por las mismas cosas, pero sobre todo quienes los dirigen, como los fariseos. Y eso es lo que enseñan al pueblo. Porque al sacerdote así será el pueblo. La iglesia, Mateo 23 del 5 al 12. Ojos altivos. Antes, está hablando de los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Solo se preocupan por verse bonitos por fuera. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ojos altivos, hermano. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es un modelo de personas en la iglesia de ojos altivos. Dice, lo voy a volver a leer: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Eso eran los fariseos. En la iglesia buscan lo mismo, hermano: aprobación del mundo, exaltación, fama, reconocimiento. Por eso son tan seguidos, o tienen tanto mercado, las coberturas, el respaldo, el aplauso, las conferencias, los títulos, hermano. Porque son de ojos altivos, quieren que los llamen, quieren un título para que les digan rabí. Desprecian en cambio la sencillez. Mire, la piedad, al que honra solo Dios. La iglesia de ayer, eso no lo quieren. Era un culto sencillo en la iglesia de ayer. Eso no lo quieren ellos. No quieren a los pescadores, a los iletrados. A ellos no les interesa eso. Solo les interesa que se vean bien, el orgullo, la altivez. Como en la parábola también del fariseo y el publicano. El fariseo despreciaba al publicano. Así los respetables desprecian a los sencillos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El fariseo y el publicano. En la iglesia se exalta al grande y se desprecia al simple, como los fariseos con los que estaban siendo convencidos por Cristo y su mensaje. Yo prediqué ese sermón cuando dijo: jamás hombre alguno ha hablado como este. Ningún poderoso había creído, pero los ignorantes que no conocían la ley, sí. Los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados?
¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hermanos, en la iglesia sus mujeres son altivas, desvergonzadas, vanidosas, orgullosas, banales, como las hijas de Sión. En tiempos de Isaías serán descubiertas por el Señor. Asimismo dice Jehová, eso está en Isaías 3, 16 al 17. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido, mire cómo las describe, y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando, o sea, van desfilando para que las vean. Y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Tengamos cuidado, hermanos. Ni hombres comportémonos como el mundo, pero ni mujeres se vistan ni se comporten como las mujeres del mundo. Eso lo hacen las mujeres del mundo. Quieren ser vistas, observadas, admiradas, deseadas, hermanos. Cuidado con eso. La mujer en la iglesia y en el mundo, pero también en la iglesia, exaltan el cuerpo, temen a la vejez, viven simplemente en las superficialidades, en los centros comerciales, solo compras. En cambio el hombre, y también el hombre, solo buscando el éxito laboral, el dinero, el estatus, en los gimnasios, hombres y mujeres. Corremos por estas cosas, hermanos. Su orgullo y fundamento está en esto. ¿Para qué correr por esto, hermanos? Todo este tipo de personas, como los fariseos, como las mujeres desvergonzadas, los hombres que solamente quieren que los alaben, son desechados por el Señor, no son de los suyos, están separados de Él. Dios los mira de lejos, dice la Biblia, pero Él sí atiende al humilde, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios los resiste, pero da gracia al humilde, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillémonos, hermanos, para ser exaltados. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Humillémonos bajo su poderosa mano. Él es quien nos exaltará. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, sin humillación no hay salvación. Sin humillación no hay salvación. Mire, ¿sabe por qué muchas personas en la iglesia no fueron salvas, no han sido salvas? Y no solo me refiero en general, hermanos. Esta es la razón. No se humillaron. ¿Y qué es humillarse? Arrepentirse, hermanos. Encubrió su pecado. Lo tapó, hermanos. Quieren verse bien delante de los hombres. ¿Por qué muchas personas desertan de iglesias bíblicas, hermanos? Porque se les descubren sus pecados y su orgullo. Caminaban con cuello erguido, con ojos altivos, y apenas son humillados, empiezan a ser humillados por Dios, no se quieren humillar. Prefieren huir, hermanos. Cuarto capítulo, devoran al pueblo de Dios. Devoran al pueblo de Dios. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Hermanos, hay generación que aborrece y persigue al pueblo de Dios. La falsa iglesia hace lo mismo, hermanos. Miren lo que dice George Lawson. Con estos hombres monstruosos, el autor inspirado se refiere a los falsos acusadores, extorsionadores, opresores, tiranos sanguinarios y a sus malvados instrumentos, que son los enemigos comunes de todos los hombres, pero que roban y destruyen sobre todo a los pobres y menesterosos, porque estos no pueden defenderse. ¿Con qué clase de criaturas compara Agur a estos desgraciados? No con leones o tigres, porque ningún animal es tan fiero ni tan brutal. Estos hombres son bestias con dientes de hierro, afilados como cuchillos para cortar y destruir. Dice John Hill, tan afilados como espadas, como las bestias de presa tienen, criaturas crueles, bárbaras e inhumanas, y sus muelas cuchillos, extremadamente agudo y mordaz, para devorar por su tiranía, opresión y crueldad, para privarlos de lo poco que tienen, incluso quitarles la vida,
Así son todos los tiranos y perseguidores. Dice, como los paganos de Roma, comparados con el dragón rojo en tiempos de las 10 persecuciones paganas. O la Roma papal actual, representada por una bestia, que es un leopardo, un oso y un león, la embriagada con la sangre de los santos, hermanos. La generación de hoy aborrece al cristiano, la santidad, la vida piadosa lo persigue. Hermanos, el Salmo 57:4 dice que estamos entre leones. Mi vida está entre leones, dice David. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda, hermanos. Mire, esto también puede ser aplicado a aquellos poderosos que se aprovechan del pobre. También, por supuesto que esto también aplica. Pero es más enfocado, puntualmente enfocado, hermano, es aquellos que oprimen a los pobres de espíritu de la tierra, que son los cristianos genuinos, hermano. Persecución, hermanos, ha habido siempre, desde Caín con Abel, a los profetas, a Juan el Bautista, a Cristo, a los apóstoles, los mártires y los cristianos fieles, no solo de ayer, sino también de hoy, hermanos. A la iglesia, a los pobres de la tierra los ha perseguido imperios, reinos, mundo, el mundo en general, las personas del mundo. La falsa religión, hermanos, también los ha perseguido. El mundo aborrece a los cristianos, a los pobres de la tierra, los persigue, los insulta, los maldice, los desprecia, así como a su maestro. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Aborrecen y persiguen al cristiano porque vive en santidad. Hermano, el mundo lo aborrece, esa es la razón, porque quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución porque son diferentes de otro reino. Obedecen a su Señor, es lo único que quieren hacer. Viven para Él, eso confronta al mundo. Porque testifica que sus obras son malas, hermanos. El moralista común y corriente no le hace sentir al mundo que sus obras son malas. Cambio el cristiano verdadero, con su vida. Yo sé que no lo convence a nadie porque antes hay que predicarle. Pero cuando ven un cristiano que es capaz de dar la vida por Cristo, capaz de abandonar todas las vanidades del mundo, capaz de dejar como Moisés las riquezas de Cristo, de Egipto, perdón, por los vituperios de Cristo, hermano, porque son más valiosos, el mundo no lo puede soportar, hermanos. Por eso no le dicen nada a un falso cristiano, a una persona en el mundo que no salga un sábado a emborracharse, o que se cuide, que no coma, que no tome. Pero si un cristiano le dice que no lo hace por ser cristiano y por obedecer al Señor, eso sí lo aborrecen, hermanos. Mire, 1 Corintios 4 del 10 al 13, vamos allí. Aquí la he mencionado en otras ocasiones. Nos muestra dos tipos de iglesia, hermanos. El mundo es enemigo de la iglesia verdadera. Estamos hablando del mundo, de la generación de hoy. La persigue. La falsa iglesia es amiga del mundo y es respetada, hermanos. Nosotros somos insensatos por amor. Está hablando Pablo como la iglesia fiel. Somos insensatos por amor de Cristo. Es despreciada por el mundo. Insensatos por amor de Cristo. Mas vosotros, la falsa iglesia, prudentes en Cristo. Prudentes. Ay, son prudentes, por eso se entienden con todas estas cosas que están pasando. Por eso los invitan a los programas de televisión, a los noticieros. Porque estos falsos pastores van a decir lo que el mundo quiere oír. Son emisarios de ellos. Pero si va un verdadero profeta de Dios, no lo vuelven a invitar, no va a volver a ir. Les va a decir que lo que están haciendo está mal. Nosotros débiles, la iglesia verdadera, más vosotros fuertes. Vosotros, ustedes, honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, los pobres de la tierra. Somos abofeteados y no tenemos morada fija.
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. La escoria del mundo. Hay generación, hermanos, se los vuelvo a leer. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La escoria del mundo, hermanos, es la iglesia verdadera. Hermanos, y la falsa iglesia de hoy también aborrece al cristiano verdadero. Así como en el mundo los grandes y fuertes persiguen a los pequeños y débiles, en materia bíblica los respetables, formalistas y reconocidos desprecian y persiguen a los sencillos y desconocidos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estos pobres conocen el Señor las obras, la tribulación, la pobreza, pero también conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten contra el verdadero pueblo de Dios, contra que dicen ser judíos y no lo son, dicen ser cristianos y no lo son. Ellos, la falsa iglesia, es fuerte a ojos del mundo. Persigue a los débiles. He aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Hermanos, la iglesia de hoy también aborrece a los pobres de la tierra, la falsa iglesia de hoy. Los aborrecen como Caín y Abel, porque son impíos, mundanos e hipócritas, y no pueden tolerar que el siervo de Dios viva verdaderamente para la gloria de Dios, como yo se los he dicho en otras ocasiones. ¿Saben por qué? Porque ellos nunca han sentido eso, nunca lo han vivido, nunca han tenido esa experiencia de gracia en el corazón. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos, la iglesia de hoy aparentan ser pacíficos, amorosos, pero hay guerra en su corazón. Son como las fieras asesinas, sin misericordia por el pueblo de Dios. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 55, 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Mire, son suavecitos, hermano. Suavecitos, amorosos, tiernos. Los quiere el mundo. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Mas ellas son espadas desnudas, hermano. ¿Se dan cuenta? Bendice con su boca, pero por su corazón aborrece. Mire, hermano, no seamos lisonjeros, hablemos las cosas. Por eso es que a mí me alarma cuando veo personas en la iglesia que todavía se ofenden con las palabras que Dios dice, hermanos. Con las exhortaciones bíblicas, hermano. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón. Guerra hay en su corazón. Cuando es contra ellos, piden amor y misericordia. Pero muchas veces murmuran y blasfeman a escondidas. Hay guerra en su corazón. Y después piden suavecito como el aceite, el amor y la misericordia. Es hipocresía, hermanos, es hipocresía. ¿De cuál iglesia es usted? ¿La amada, la respetada, la aborrecida? ¿Persigue a los verdaderos siervos de Dios? ¿Verdaderamente? ¿Los está persiguiendo? ¿Cómo? Cuando se pone del lado del impío y desecha al justo. Usted ahí está, por supuesto que persiguiendo. Eso hace la iglesia de hoy, hermanos. Se pone del lado del mundo y desprecia a los fieles de la tierra. Dios hará justicia un día. Y vendrán ellos y se postrarán la falsa iglesia ante el pueblo fiel de Dios, ante los pobres de la tierra, a los que nos persiguieron y nos despreciaron, hermanos. Aunque tienes poca fuerza, les dice allá en Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, la falsa iglesia,
a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso va a pasar un día. Un día se va a cumplir eso, hermanos. Se va a cumplir allá en el trono de Dios. Van a reconocer que Dios tenía un pueblo fiel, que ellos no eran el pueblo fiel. Y van a reconocer que Dios amó a ese pueblo fiel. Y ellos lo despreciaron. Los pobres en espíritu somos bienaventurados, hermanos, si es que verdaderamente lo somos. El reino de los cielos nos pertenece. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque ellos es el reino de los cielos. Grande galardón nos espera. Seguimos el mismo camino de los profetas. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Iglesia, nosotros no pertenecemos a esta generación. Hoy vimos unas características, si es que de verdad no pertenecemos. Hay generación. Y nos nombra 4 tipos de personas o características de esa generación. Nosotros no pertenecemos a esta generación. Gloria a Dios por eso, hermanos. No somos de los que maldicen y no bendicen a sus padres. Los honramos según el mandamiento de nuestro buen Dios. No somos de los que tienen un falso y elevado concepto de sí mismos. Sabemos lo que éramos y lo que Dios hizo con nosotros. Hemos sido limpios de nuestras inmundicias, pero por la gracia soberana de Dios, la sangre del Cordero y sellada por el Espíritu Santo, hermanos. No tenemos de qué gloriarnos. No somos de los que andan con ojos altivos, orgullosos, soberbios. Sabemos que nada tenemos que no hayamos recibido del cielo, hermanos. Dios nos ha humillado bajo su poderosa mano. Ya estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales. Y sin embargo, no andamos con ojos altivos a ojos del mundo. Y seremos, además de eso, exaltados más visiblemente a su debido tiempo. Iglesia, nosotros no somos de los que sus dientes son espadas y sus muelas cuchillos para perseguir al pueblo de Dios. Mire, hermano, cada vez que se va alguien, hermano, hacen esto. Sus dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra. Hermano, que no le pase a usted. Yo creo que le puede pasar. Porque siempre que se exhorta a alguien y salen así, empiezan a atacar directamente. Hipócritas, fariseos, ustedes son no sé qué. Mire, hermanos, es eso. Tenga cuidado, tenga cuidado. Somos de los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Padecemos con gozo las persecuciones, afilando sí la espada de la palabra de Dios y proclamando al Salvador, hermanos. No somos de esta generación, no pertenecemos a este reino gobernado por el diablo, sometido por sus siervos y ministros, seguido por el mundo ciego en sus pecados y delitos. Un reino que será destruido como Babel, arrasado por el diluvio del furor de Dios. Un reino vencido que le queda poco tiempo, que padecerá la ira eterna del Cordero junto al diablo, sus ángeles, la bestia y el falso profeta. Por la gracia de Dios, hermano, no somos de esta generación, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguirlo, hermano. Hay generación que maldice a su padre y a su madre, y a su padre y a su madre no bendice, hermanos. No seamos como esos hijos rebeldes, hermanos. Amadores de sí mismos, pequeños dioses, aunque seamos grandes en edad, que hacen lo que quieren, desobedientes, sin afecto natural. Ay, hermanos, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia, hermanos. No creamos en la bondad de nuestras propias obras. Escudriñemos el corazón, miremos a Cristo. No tengamos justicia propia, la justicia viene del Señor. Una generación sin Cristo no es buena. Si usted no está en Cristo, está lleno de maldad. No puede lavar su pecado, maldad e inmundicia. Necesita un árbitro, hermanos, para que lo acerque a Dios. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están elevados en alto. Soberbia, orgullosa en las vanidades. Nosotros, hermano, que no seamos de estos. Que no corramos por las mismas cosas que corre el mundo, que no busquemos su aprobación, exaltación, fama, reconocimiento. No despreciemos la sencillez, la piedad y al que honra solo a Dios. Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Hermanos, hay generación
cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillo, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. El mundo aborrece al cristiano, la santidad, la vida piadosa, los persigue. El cristiano vive entre leones, hermano. El mundo es enemigo de la iglesia verdadera, pero es amigo de la falsa iglesia. Yo no quiero ser amigo del mundo, hermano. No queremos ser amigos del mundo. Dios nos hará justicia un día. Vendrán tanto la falsa iglesia y el mundo caído y se postrarán ante el pueblo fiel de Dios. No pertenecemos a esta generación. No somos de ellos, hermanos. La pregunta es, hermano, ¿pertenecemos? Digo, no somos, hermanos, como afirmándolo, pero realmente no lo somos, hermanos. ¿O pertenecemos a qué reino, hermano? ¿Al reino de Cristo o al reino del Señor? De las tinieblas, perdón. Hermanos, miren, debemos ir al Señor. Es la única manera, hermanos. Miren, usted debe escudriñar su corazón. Dice, examinaos a ver si estáis en la fe. Si nuestro corazón aún está lleno de maldad, de inmundicia. Si nuestros afectos están allá, si somos esclavos, ¿verdad?, del pecado, si no amamos a Cristo, si no amamos a la santidad, y hacemos y nos conformamos con ciertas cosas externas, hermanos, somos de aquellos que creen que están limpios en sus propios ojos, pero no se han limpiado de sus inmundicias. Solo la sangre de Cristo lo limpia, hermano. Vayamos a Él, solo Él, hermanos, solo Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos permita, porque si no, hermanos, hay maldición para aquellos que no estén en Cristo. Señor Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Mira, Padre, aplica esta palabra a mi corazón, al corazón de mi esposa, al corazón de todos los hermanos que estamos hoy acá. Padre, Señor, si tenemos rezagos de esa generación, de esos 4 tipos de personas en nosotros, Señor, por favor, ayúdanos a desecharla. Mira, Señor, separados de Cristo, nada podemos hacer. Que entendamos que su sangre nos limpia de toda maldad, Señor. Nos limpia de todo pecado, Padre. Padre, ayúdanos a escudriñar nuestros corazones, a ver si verdaderamente estamos en la fe y no ser como ese segundo grupo, Señor, que creen que están limpios a sus propios ojos, pero están llenos de inmundicia. No se han limpiado de su inmundicia. Que no seamos de eso, Señor. Por favor, humíllanos, haz lo que tengas que hacer para hacernos ver, Señor, y salvarnos si es que no hemos sido salvados, Señor. Te lo pido, por favor, Padre. Ayúdanos a ver a Cristo, ayúdanos a abrazar a Cristo, ayúdanos a sumergirnos en su sangre, Señor, y ser limpios de todo pecado. Señor, te pido, Señor, por aquellas personas que no han sido limpiadas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.